Y es que esta noche nos acompaña la ex canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa. Con ella vamos a conversar sobre las propuestas que ha llevado a la mesa ahora que se postula a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. En su agenda, mire, destaca el fortalecimiento de la unidad entre los países de América para crear una agenda común de paz que haga frente a problemas como lo son la migración o la trata de personas. María Fernanda, bienvenida a 21 Noticias, muchísimas gracias por acompañarnos, un honor recibirla, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias Juan y Feli, pues es un gusto enorme estar aquí, estoy muy bien, feliz de estar en México como siempre. Bienvenida, María Fernanda, y la pregunta con la que queremos iniciar esta charla, esta conversación, ¿cuáles considera usted que sean las principales problemáticas que enfrentan los estados americanos y cuál es su proyecto para resolverlos en caso de que llegue usted a la Secretaría de la OEA? Yo creo que es evidente que vivimos un momento de gran polarización en el hemisferio, ¿no? Grandes divisiones, yo creo que falta de diálogo, falta de acuerdos, falta de una agenda común. Pienso que la OEA necesita un cambio de rumbo, un cambio de liderazgo y necesita revitalizarse como organización, necesita responder más a las necesidades de nuestras sociedades, de nuestros pueblos, a las prioridades de los 34 países que la conforman. Mi propuesta precisamente es de revitalizar la OEA, de hacerla una organización moderna, eficiente, que pueda efectivamente pues, escuchar la voz no solamente de los gobiernos, pero también de la sociedad, ¿no? Incluir en los 4 ejes de trabajo, según establece la Carta de Creación de la OEA, que son la democracia, la seguridad multidimensional, el desarrollo, ¿no? El desarrollo, decía, la democracia, el desarrollo, bueno, ya me voy a acordar bien, sé bien los 4 ejes, pero la idea es que funcionen de manera integrada, de que haya una perspectiva holística para tratar estos temas y que se escuche a todos los estados por igual. Yo creo que la magia del multilateralismo es considerar la igualdad soberana de los estados, trabajar con todos ellos. En particular, por ejemplo, los estados del Caribe. Para ellos, por ejemplo, el tema del cambio climático es un tema de supervivencia. Es un tema que está poniendo en riesgo el futuro de los habitantes del Caribe y ese es un tema de agenda que tiene que estar presente. Igual atender a tiempo y también con una mirada preventiva los conflictos en la región que lamentablemente están creciendo. Es decir, esta plataforma de acuerdos, de diálogo, de procesamiento de las diferencias, del disenso, es lo que estoy proponiendo. Mejorar la efectividad, la gestión. Soy una buena gerente, una buena planificadora, pero sobre todo que una secretaria general sea aquella que establezca puentes de diálogo, de convergencia, de acuerdos y no profundice las diferencias y no profundice la polarización que estamos viviendo ahora. Y ese tema en particular es tan importante porque los países que la integran, cada uno con sus particularidades, con sus características, los problemas que tienen que enfrentar día con día, es lo que lleva a crear una agenda de trabajo que permita que se tenga ese conjunto y que cada una de las naciones en particular, pero también en grupo, puedan crecer y puedan seguir abonando al mundo todo lo bueno que tienen que dar. Absolutamente, Feli, es así. Y hay problemas que no pueden ser resueltos por un país solamente, ¿no? Independientemente del esfuerzo que hagan. Por ejemplo, el tema de la migración es un tema que compromete, que importa a todo el hemisferio, ¿no? Desde Canadá hasta la Patagonia. Por lo tanto, necesitamos soluciones globales y compartidas, una responsabilidad compartida, mecanismos de prevención, que la migración sea una opción y no una necesidad, combatir la trata y tráfico de personas. Ese es un tema, además de los que mencionaba, el cambio climático. El fortalecimiento de la democracia es otro de los ejes principales de los 4 que mencionaba, que mandata la Carta de la OEA. Pero pues lamentablemente vemos que la OEA ha tenido un trabajo casi monotemático, ha escogido 1 o 2 países,
y ha dejado de lado, ha marginado todo el resto de la agenda. Por ejemplo, la agenda de pueblos indígenas, ¿no? La convención que garantiza los derechos de los pueblos indígenas del hemisferio occidental. ¿Dónde está esa agenda? ¿Cómo hemos avanzado en los derechos de los pueblos indígenas a nivel continental? Hay tantos otros temas, el futuro del trabajo y las nuevas tecnologías, el rol de los jóvenes, los derechos de las mujeres, la agenda de mujeres, la agenda de igualdad de las mujeres en la OEA me parece como una fuente de trabajo que no ha sido utilizada de la mejor manera. Entonces, articular el desarrollo con los derechos humanos, con la seguridad multidimensional y el fortalecimiento de la democracia, pero hacerlo todo en conjunto, llegar a una agenda positiva de acuerdos mínimos en el hemisferio es posible. Yo lo demostré cuando era presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas y lo hice con 193 estados. Ahora corresponde hacerlo con 34, claro, en un contexto complejo, es un contexto de grandes divisiones, pero yo creo que los acuerdos, que el consenso y que el diálogo permiten llegar a construir una organización donde exista, como dice mi lema, unidad en la diversidad, unidos para hacer historia. Y creo que la OEA merece eso, merece una nueva oportunidad de refundación, de modernización y de realmente responder a las sociedades a las que representa. Claro. María Fernanda, consenso, diálogo, acuerdos. Usted tiene una amplísima experiencia, acaba de mencionar, estuvo ahí en la Organización de las Naciones Unidas, presidiendo la Asamblea, ha sido canciller, secretaria de Relaciones Exteriores en su país, igual de la Defensa. María Fernanda, en su opinión, ¿qué le parece este método que tienen los Estados Unidos para llegar a acuerdos con otras naciones, por decirlo de alguna manera, de manera pues coercitiva, y entonces arreglarse, llegar a acuerdos como, por ejemplo, el acuerdo migratorio con México después de haber amenazado pues con aumentar el precio en las importaciones de nuestro país a aquella nación? Yo diría que donde el diálogo es más necesario, Juan, es cuando no hay acuerdo, cuando hay disensos, ¿no? Y yo creo que la magia del multilateralismo es que permite enfoques compartidos, acción colectiva, liderazgo común, responsabilidades compartidas sobre temas que nos tocan a todos. Yo diría que abordar el tema migratorio, la mejor manera de hacerlo es desde el espacio multilateral, porque la migración no solamente afecta a México y a Estados Unidos, el fenómeno migratorio es un fenómeno hemisférico, ¿no? Y vuelvo a decir, la mejor respuesta para prevenir la migración por obligación o prevenir la trata y tráfico de personas, porque por cierto el 70% de las víctimas son mujeres y niñas, ¿no? Es mirar las causas estructurales y atacar las causas estructurales de la migración. Y para eso plataformas como la OEA son absolutamente idóneas, ideales para eso. La OEA es el espacio privilegiado para la cooperación triangular. Ahí está Canadá, está Estados Unidos y está toda nuestra gran patria de América Latina y el Caribe para tratar esos temas. Por ejemplo, el futuro del trabajo y las nuevas tecnologías, cómo llegar a acuerdos para hacer frente al impacto en el mercado de trabajo de las nuevas tecnologías, cómo nos ponemos de acuerdo para eso. Cómo nos preparamos adecuadamente para los desastres, cómo tenemos mecanismos de alerta temprana, de cooperación. Es decir, hay tantos temas que nos unen que creo que son aquellos que deben ser parte de esta agenda renovada de la OEA. Es decir, necesitamos un momento de cicatrización de las diferencias en el hemisferio y creo que yo tengo la capacidad precisamente de sentar a la mesa. Y creo que ninguna solución de largo plazo en los grandes temas se hace de manera excluyente, de manera bilateral, de manera con presiones. Yo soy una profunda convencida de que el diálogo es la herramienta más potente que hay, sobre todo en la diplomacia. Eso es lo que tenemos en mano y se dice fácil dialogar,
pero un diálogo en una situación de crisis o de conflicto es lo más difícil de hacer. Y eso es lo que estoy planteando. Una OEA moderna, una OEA eficaz, una OEA para el siglo XXI y una OEA que construya unidad en la diversidad. Que cicatrice polarizaciones que se han creado a lo largo de los últimos años. Pues María Fernanda, muchísimas gracias, María Fernanda Espinosa, por habernos acompañado aquí en 21 Noticias y bienvenida a México. Muchas gracias, Juan, y gracias, Eli, por tenerme aquí esta noche y pues un abrazo a México, que es un país que quiero muchísimo.